para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos con nuestros hermanos ahora para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque si no tuviéramos las redes sociales, si no tuviéramos acceso a Internet, Señor, quizás sería difícil compartirlo con los hermanos. Podríamos edificarnos en casa individualmente, Padre, pero a través de las redes nos permites poder llegar a nuestros hermanos y compartir este tiempo con ellos, a pesar de estar separados por miles de kilómetros de distancia. Nada, Señor, impide que nos queramos edificar. A pesar de estar en nuestro hogar, necesitamos un tiempo con tu palabra, un tiempo de oración, un tiempo contigo, y es lo que queremos tener ahora. Señor, te pido que a través de las Escrituras nos edifiques para que podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Habla nuestras vidas a través de la Escritura y permíteme ser fiel en la enseñanza. No quiero ser de tropiezo para nadie, sino, Señor, quiero que me uses para ser un canal de edificación para la vida de mis hermanos allí donde se encuentren. Así que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, y que tu Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros. Eso es lo que yo te pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, para hablar del ayuno tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros nos referimos específicamente al ayuno, cuando miramos la Escritura, siempre tiene que ver con abstención de comida y bebida o de ambas. A veces solamente de comida, a veces solamente de algunas comidas y a veces de comida y de bebida. Eso es lo que la Biblia nos muestra sobre el ayuno. Es una abstención temporal, momentánea, a veces más o menos prolongada de alimento y de bebida. Hay diferentes tipos y lo vamos a ir viendo. Sin embargo, a lo largo del tiempo también se ha aplicado el ayuno a otros aspectos. Por ejemplo, hay veces que algunas personas deciden abstenerse o hacer un ayuno, entre comillas, del teléfono móvil, a veces de la televisión, a veces del deporte, a veces de otros medios de entretenimiento, al final con el fin de buscar más al Señor, distraerse menos, encerrarse más en la intimidad con Dios. Hay personas que hoy en día también ayunan de otras cosas, pero cuando nosotros hablamos de las Escrituras, nos referimos principalmente a abstención temporal de alimento y de bebida, o de algunos alimentos y de bebida, o de ambos, dependiendo los ayunos tal y como veremos. Vamos primero entonces a ver el ayuno en el Antiguo Testamento. El ayuno en el Antiguo Testamento. Vamos a Levítico 16:29 y leemos: «Y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas». Es una expresión que se refería al ayuno. «Humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros». Nosotros vemos aquí como había una norma, una ley establecida para el pueblo de Dios en aquel entonces, que era el ayunar el día de la expiación. Ese día del que se habla en el mes séptimo, a los 10 días del mes, era el día de la expiación, y el Señor había establecido que Israel ayunara tanto el nativo como el forastero. Después nosotros nos encontramos también que después del exilio aparecen otros 4 ayunos anuales. Vamos a ver Zacarías 8, versículo 19. Zacarías capítulo 8, versículo 19. «Así dice el Señor de los ejércitos: el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º mes, el ayuno del 7.º mes y el ayuno del 10.º mes se convertirán para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Amad pues la verdad y la paz». Entonces encontramos a Israel con una norma, ayunando en el día de la expiación, y tras el exilio también nosotros nos encontramos a Israel ayunando en el mes 4, en el mes 5, en el mes 7 y en el mes 10. Ahora también vamos a ver otras cosas importantes que nos encontramos en el Antiguo Testamento sobre el ayuno. Podemos ver cómo el ayuno podía ser individual o podía ser grupal. Por ejemplo, 2 Samuel 12:22 nos enseña: «Y él respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva?».
Nos encontramos al rey David, recuerdan, después de haber pecado con aquella mujer y de haber hecho todo aquello llevando al esposo de aquella mujer incluso a la muerte, es enfrentado por el profeta Natán y Dios impone un castigo y era la muerte de ese bebé. Entonces David empieza un ayuno personal, un ayuno individual, buscando la misericordia del Señor para con el niño, algo que después vemos que no pasa. El Señor se lleva a ese niño, se lleva la vida de ese niño y David entonces finaliza su ayuno. Entonces vemos aquí un ayuno individual. David solo ayunando en la intimidad con un propósito en particular. Pero por otro lado también encontramos ayunos colectivos, ayunos corporativos. Jueces 20:26. Todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz al Señor. Vemos, a diferencia de David que estaba ayunando solo, en este acontecimiento, en este momento, vemos un ayuno colectivo. Así que vemos ayunos establecidos para el día de la expiación, vemos ayunos establecidos después del exilio en 4 meses particulares, vemos también que el ayuno podía ser una práctica individual de cada una de las personas por algún motivo en concreto, y vemos también cómo el ayuno podía ser algo colectivo, algo que la nación impusiera, algo que se llamara a la nación a hacer en conjunto. Ahora vamos a ver otra cosa distinta. Vamos a ver qué expresaba el corazón de los creyentes cuando ayunaba. En qué momento o en qué situaciones del corazón los creyentes buscaban a Dios en ayuno. Por ejemplo, 2 de Samuel 1:12 dice: y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Vemos la muerte del rey Saúl, vemos la muerte de Jonatán, y eso que trae al pueblo un tiempo de lamento, un tiempo de lloro y un tiempo de ayuno hasta el atardecer. Así que después de ver lo que hemos visto, ahora vamos a ver actitudes del corazón. Y lo que primero nos encontramos es que el ayuno muchas veces era algo que se realizaba en tiempos de aflicción. Cuando había momentos difíciles, cuando había la pérdida de un ser amado, la pérdida de un ser querido, las personas se dedicaban al ayuno. Aquí vemos que tras la muerte de Saúl y Jonatán a espada, el pueblo, un grupo de personas se dedican a lamentarse, a llorar y a ayunar en ese tiempo. Otro tiempo, vamos a ver Daniel 9, versículos 3 al 5. Daniel capítulo 9, versículos 3 al 5. Volví mi rostro a Dios para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ¡ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guarda sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces, hemos visto el ayuno como señal de duelo, como señal de aflicción. Y ahora nos encontramos con un ayuno diferente. Daniel está mostrando que están en oración, en súplicas, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Y el motivo cuál es? Hemos pecado contra el Señor, hemos roto los mandamientos. En concreto, Daniel está hablando del pueblo de Dios en general. ¿Y por qué se está haciendo este ayuno? En una señal de penitencia, en señal de arrepentimiento, en señal de quebranto por la desobediencia. Muchas veces cuando el pueblo de Dios había desobedecido al Señor y el Señor los empezaba a afligir y el Señor empezaba a afligir sus corazones, en señal de duelo, en señal de profundo arrepentimiento, en señal de penitencia personal, el pueblo se inclinaba a los ayunos. Y vamos a ver una tercera situación en la que era común ayunar. Esdras capítulo 8 y versículo 21. Dice así: entonces proclamé allí junto al río Aba un ayuno para que nos humilláramos delante de Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Mira que dice un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones.
En el libro de Esdras encontramos otro ayuno, y en este caso dice Esdras que ayunaban para humillarse, en señal de humillación, buscando la bendición de Dios para un viaje que iban a emprender. Entonces nos hemos encontrado ayunos individuales, nos hemos encontrado ayunos colectivos, nos hemos encontrado ayunos en el día de la expiación para el pueblo de Dios, nos hemos encontrado después del exilio ayunos en 4 meses diferenciados. Ayunos también con motivo de aflicción y lamento, en señal de duelo. Ayunos en señal de arrepentimiento y ayunos también en señal de humillación. Y como vemos también en ese mismo versículo, dice un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. También era común ayunar buscando la guía, la dirección, el cuidado, la bendición del Señor. Así que en señal de humillación, en señal de aflicción, en señal de lamento, pero también en señal de búsqueda intensa de Dios para su guía, para su protección, para su bendición en algo que se iba a emprender. Vamos ahora a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos en el Nuevo Testamento sobre el ayuno? Vamos a ver que en la práctica del pueblo judío, el ayuno seguía apareciendo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, dice así. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y sigue hablando el fariseo. Nosotros sabemos esa escena del fariseo y el publicano orando ante Dios y vemos esa oración llena de legalismo, esa oración llena de falsa fe y religiosidad, esa oración llena de jactancia, de soberbia, de orgullo y de justicia propia. Pero vemos que en esa oración que levanta el fariseo al Señor, una de las cosas que dice, además de decir, no, yo no soy un estafador, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, hay 2 cosas de las que empieza a jactarse. Una, del diezmo que da. Yo doy mis diezmos, yo cumplo con mis diezmos, pero hay otra que aparece aquí y es: yo ayuno 2 veces por semana. Así que nos encontramos en el Nuevo Testamento, pero nos seguimos encontrando con la práctica del ayuno en el pueblo judío. En este caso, este fariseo hablaba del ayuno como algo de lo que él se jactaba. Luego veremos como más adelante lo vamos a tratar rápidamente, como usar el ayuno como para sentirnos más espirituales, más santos o mejores que los que no ayunan está mal. Es decir, esa persona que llega a la iglesia y va diciendo: hermanos, llevo una semana de ayuno, ayuno por ti, hermano, estoy ayunando hace 1 mes por tu esposo, estoy ayunando hace 1 año por tus hijos. Esta gente que se jacta, que esa gente que se pone delante de los demás exaltando sus ayunos y sus prácticas espirituales, esas personas que lucen sus ayunos como si creyeran que así Dios les aprueba más, o como si creyeran que así Dios los quiere más que a los demás, o como si creyeran que así Dios los va a bendecir más de alguna manera. Esas personas ya les puedo ir anunciando que su ayuno no vale de nada, absolutamente de nada. Si eso es lo que te motiva a ayunar, si eso es lo que te lleva a ayunar, que es el hecho de mostrarte más espiritual, jactarte, alimentar tu orgullo, vanagloria, ya te digo que ese ayuno no sirve de nada ante los ojos del Señor. Entonces, lo que sí que les diría, hermanos, es que aquí el ayuno aparece de nuevo en el pueblo judío, sin embargo, está siendo mal utilizado. Él está hablando del ayuno como algo de lo que se jacta. Pero este fariseo no es el único que habla de sus ayunos. Hay otra persona de la que se dice que ayunaba en el Nuevo Testamento y esa persona no lo muestra como algo de lo que se jacta. Y es el caso de Ana, la profetisa.
Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Lucas capítulo 2, versículo 36 y 37. Y dice así la palabra del Señor. Y había una profetisa, Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Habla de una mujer viuda, de una mujer piadosa, de una mujer de la que la verdad el texto habla bien. Y una de las cosas que dice es que nunca se alejaba del templo, era una mujer que servía, que buscaba al Señor, sirviendo noche y día. ¿Y cómo servía? Con ayunos y oraciones. Así que tanto el fariseo, aunque fuera de mala manera, muestra que era una práctica en el pueblo judío de entonces. En el Nuevo Testamento también seguían con la práctica de los ayunos, y al mismo tiempo vemos a Ana, la profetisa, también como una mujer que practicaba el ayuno. Pero no solo ellos practicaron ayuno, sino que también tenemos a alguien sumamente especial para nosotros los cristianos que muestra la práctica del ayuno en su propia persona, a quien debemos imitar, a quien seguimos, a quien adoramos, a quien servimos, a quien cantamos, a quien exaltamos. Vemos que también practicó el ayuno, nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4 dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mira lo que dice. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros nos encontramos que Jesús sale movido por el Espíritu al desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. No se encuentra con el diablo por casualidad, no se encuentra con el diablo porque sí, sino que ya hay un propósito. Es movido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El encuentro de Jesús y del diablo en el desierto era propósito divino, era un propósito divino. Fue movido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y cuándo llega el diablo a tentar a Jesús? Concretamente dice la Escritura que cuando Jesús tiene hambre, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Así vemos que nuestro Señor Jesucristo, no solo los fariseos, no solo Ana la profetisa, sino nuestro Señor Jesucristo, en esa tentación, en ese momento que tuvo cara a cara con el diablo, en ese encuentro que tuvo con Satanás, Él había ayunado 40 días y 40 noches. Pero no solo Jesús ayunó, sino que Jesús dio por hecho que sus discípulos también ayunarían. Jesús dio por hecho que sus discípulos también ayunarían. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18 dice así. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pero mira la expresión de Jesús en Mateo 6:16. Y cuando ayunéis. ¿Cómo dice? Y cuando ayunéis. No dice si os apetece ayunar. No dice si mañana alguno quiere ayunar. No dice si mañana el ayuno sigue vigente. La expresión de Jesús es y cuando ayunéis. Y cuando ayunéis. De la misma manera que hay expresiones que dice y cuando oréis, hacedlo de esta forma. Y cuando tal, hacedlo de esta forma. En este caso Jesús empieza diciendo y cuando ayunéis.
Es decir, Jesús da por hecho que sus discípulos van a ayunar y le da indicaciones sobre cómo actuar en el momento del ayuno. Luego veremos un poquito más a fondo estas indicaciones, pero mira cómo dice Jesús: no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. ¿Quiénes son los que van mostrando sus ayunos públicamente? Los que, ¿sabes? Ese hermanito que hay una convivencia en la iglesia, hay un día de alimentos, ¿sabes? De estas comidas fraternales en la iglesia, ahí estamos todos juntos sacando el pollo, el pan, la bebida, toda la comida ahí en la mesa, el arroz, y ahí se sienta el hermanito, se apoya así, y nos empieza a mirar a todos, y toda la gente: hermano, ¿quiere un poco? No, no, gracias. No, hermano, coma un poco. No, no, gracias. No, hermano, coma un poco. No, 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 gracias, gracias, hermanita, gracias. Hermano, ¿por qué no quiere comer? ¿No le gusta? No, me encanta. ¿No le apetece? No, sí me apetece. Entonces, ¿por qué no come? No, hermana, porque yo decidí hoy ayunar, yo decidí hoy guardarme, yo decidí hoy estar en ayuno. Le digo: hermano, salga de la mesa y váyase a su casa. Si se queda aquí es para comer. Pero no se quede entre la gente que come ayunando con esa cara de espiritual, de pobres rebeldes que nunca ayunan. Y mírame a mí aquí privándome de esa comida con la baba cayendo por la cara. No, hermano, esa es la actitud de los hipócritas. O esa persona que llega y va a hablar con los hermanos y viene así como con ojeras, triste, desanimado, sucio, con lagañas, mal peinado. Hermano, ¿qué le pasó? ¿Le atropelló un camión? ¿Se cayó por la montaña? ¿Se ha caído en la alcantarilla? ¿De dónde sale usted así? No, hermano, es que llevo 2 días de ayuno profundos. Llevo 2 días de ayuno buscando al Señor. No, hermano, mira lo que dice el Señor: no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. ¿Cuál era el fin del ayuno de esos hombres? Mostrar a los hombres que estaban ayunando, no a Dios, no buscar a Dios, no humillarse, como hemos dicho, no afligirse, no en señal de dolor o de quebranto, sino ¿cómo? Mostrar a los hombres el ayuno. Hermano, todo lo que hagas para los hombres no es recibido por el Señor. Sí, los hombres te van a aplaudir, los hombres te van a alabar, van a decir: ¡wow, qué hombre de Dios! Cada semana ayunan. ¡Wow, qué hombre de Dios! Cada semana está ahí afligido, no como nosotros, te hacen sentir menos espiritual. Oh, hermano, sí, te alabarán, pensarán que eres súper espiritual, pensarán que eres el elegido. Algunos te verán así, pero la realidad es que para Dios no valdrá nada, porque lo estarás haciendo para los hombres. Y el Señor da por hecho que sus discípulos van a ayunar, da por hecho que los discípulos estarán ayunando en algún momento y les pide que lo hagan para Dios y no para exhibir su espiritualidad delante de los hombres, como ese fariseo que se levantaba y decía: yo ayuno 2 días a la semana. Entonces nosotros encontramos al fariseo que ayunaba, a Ana que ayunaba, a Jesús que ayunaba, y damos por hecho que Jesús le decía a los discípulos que debían ayunar o que ayunarían en algún momento. Pero no solo eso, sino que nos encontramos que la iglesia del primer siglo también ayunaba con un propósito: para buscar la dirección de Dios, incluso a la hora de escoger ancianos o misioneros. Mira, por ejemplo, este texto me parece muy interesante. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Para los que hablan de que solo los judíos ayunaban, para los que hablan que solo en el antiguo pacto se ayunaba y que ahora no hay que ayunar, para mí el texto de Jesús dirigiéndose a los discípulos ya es válido. Pero por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, mira qué dice: en la iglesia que estaba en Antioquía. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del antiguo pacto, no estamos hablando de la nación de Israel geográfica, del pueblo que recién había salido de Egipto, del exilio, de otras cosas. No, estamos hablando ¿de quién? Estamos hablando de la iglesia que estaba en Antioquía. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Dice: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ojo estas palabras, ojo esta frase: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar,
orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ojo que aquí el ayuno aparece en doble instancia. En primer lugar, en la iglesia se encontraban esos hombres, menciona a Bernabé, a Simón, a Lucio, a Manaén, a Saulo, y estaban ministrando al Señor y ayunando. Ministrando al Señor y ayunando. Pero en ese momento el Espíritu Santo dice lo siguiente: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Están en ayuno, están ayunando y ministrando al Señor, y el Espíritu Santo les llama a apartar a Bernabé y a Saulo para una obra misionera. Y dice, entonces después, ¿qué vuelven a hacer? Entonces después de orar, de ayunar y imponer las manos sobre ellos, lo enviaron. Así que vemos que el ayuno era una práctica común en la iglesia que estaba en Antioquía. Y vemos también que después de haber recibido la orden de apartar a Bernabé y Saulo, vuelven a orar, vuelven a ayunar y luego seguidamente les imponen las manos para encomendarlos a la labor. Vamos al siguiente capítulo de Hechos. Hechos capítulo 14 y el versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, ¿qué hacen? Designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vemos cómo ayunan y encomiendan a Saulo y a Bernabé para la obra misionera, pero vemos también ahora aquí que en las diferentes iglesias se designan ancianos en las distintas iglesias, y se vuelve a ayunar y a encomendarlos al Señor. Vemos que también era una práctica común ayunar previamente antes de imponer las manos sobre alguien que iba a ejercer un ministerio, antes de enviar a alguien a las misiones, antes de establecer a alguien en el ministerio pastoral o nombrarlos como ancianos de las iglesias. Había un momento de oración y ayuno, de búsqueda del Señor, y ahí se les encomendaba a la obra. No solo Jesús ayunaba, no solo se da por hecho que los discípulos ayunaban, no solo hemos visto a esa iglesia del primer siglo ayunando, el propio Pablo, en un momento de su carta a los Corintios, también menciona sus ayunos. En 2 de Corintios 6:5, cuando Pablo está hablando de todas las cosas que ha enfrentado en el ministerio, de todas las cosas que ha enfrentado a través del ministerio apostólico, de todas las cosas que ha ido sufriendo por causa de su llamado como apóstol de los gentiles, él dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 6:5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Y luego sigue hablando. Pero en toda la lista de cosas que Pablo ha pasado en su ministerio apostólico, en toda la lista de cosas como prisión, tumultos, trabajos, desvelos, azotes, aparece la palabra ayunos. Como si Pablo también ayunara. Y no creo que Pablo estuviera ayunando solamente por el trasfondo judío que tenía, sino que Pablo ya no era esa persona, ni siquiera era judaizante. Es más, Pablo luchaba contra los judaizantes. Cuando nosotros vemos la carta de Pablo a los Gálatas, nos damos cuenta cómo Pablo enfrenta a los judaizantes. Y si la práctica del ayuno fuera una práctica judía, o una práctica que, como muchos dicen, fuera una práctica de aquellos que quieren judaizar la iglesia cristiana, Pablo, que es el enemigo número uno de los judaizantes, te recomiendo leer la carta a los Gálatas. Pablo no sería una persona que habla de ayuno, habla de ayuno. Así que hemos visto varias cosas hasta ahora. ¿Qué recordamos, hermano? Vamos a echar un poquito de memoria. Vemos cómo Israel ayunaba el día de la expiación como una norma. Vemos cómo después del exilio Israel ayunaba 4 meses particulares también como una norma. Vemos también cómo habían ayunos individuales. Hemos visto también cómo habían ayunos colectivos. Hemos visto también el ayuno como una señal de búsqueda de guía del Señor, de protección. Hemos visto el ayuno como una señal de duelo y de aflicción. Hemos visto el ayuno como una señal de humillación personal ante el Señor. Hemos visto el ayuno como una señal también de profundo quebranto y arrepentimiento.
También hemos visto los ayunos de los fariseos de manera hipócrita, pero era una práctica en el Nuevo Testamento que seguían haciendo los fariseos, el pueblo judío. Vemos también a Ana, por ejemplo, mujer del pueblo judío, también practicando los ayunos. Y también nos encontramos con el propio Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en ese momento en que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, también practicando el ayuno durante 40 días y 40 noches. Vemos también cómo Jesús se dirige a los discípulos, dando por hecho que van a ayunar, diciendo: cuando ayunéis. Vemos también cómo la iglesia del primer siglo, así como hemos visto en Hechos 13 y en Hechos 14, ayunaban. Dice que ministraban y ayunaban, y que muchas veces ayunaban antes de encomendar a alguien a una labor misionera o antes de encomendar a los ancianos en su labor en cada una de las iglesias. Y hemos podido ver también como el apóstol Pablo muestra en su carta a los Corintios que el ayuno era una parte de su vida. ¿Tienen todo claro hasta entonces? ¿Ven? De momento todo Biblia, hermanos, todo Biblia, cada una con su correspondiente texto bíblico para ver y notar que no estamos inventando nada, que todo está reflejado en las Escrituras. Nuestro deseo a través de este estudio no es que ustedes hagan el ayuno porque nosotros lo decimos o ustedes practiquen el ayuno como nosotros lo decimos, sino que entiendan todo lo que la Biblia dice del ayuno y luego ustedes tomen la decisión de ayunar o no ayunar y hacerlo como ustedes crean más conveniente delante del Señor, pero nunca delante de los hombres, nunca delante de los hombres, a no ser que sean ayunos colectivos que se proclamen, no sé, en la iglesia, que también era común proclamar, como hemos visto, ayunos colectivos. Habían ayunos individuales, como el de David, mientras ayunaba antes de que el niño muriera, y ayunos colectivos. Ayunos colectivos, a veces en la iglesia se proclaman ayunos, en ese caso, claro, todo el mundo lo sabe, pero se proclaman con un fin en particular, con un motivo en concreto. Entonces, hasta aquí vamos viendo estas cosas sobre el ayuno. Otra de las cosas que nosotros vemos en la Escritura son los grados de abstinencia del ayuno. Por ejemplo, tenemos ayunos totales, que son ayunos donde la gente se abstenía o nos abstenemos totalmente de comida y de bebida. A eso lo llamamos hoy en día ayunos completos o ayunos totales, donde se abstenían totalmente de comida y de bebida. Pero, por ejemplo, también existían ayunos parciales, que donde la abstención era parcial, no se abstenían de todas las cosas. Nosotros conocemos, por ejemplo, el caso de Daniel y sus amigos, donde hay un ayuno parcial, donde hay un ayuno en el que no se abstienen de toda la comida y la bebida, sino de unas comidas en particular. Vemos eso en ese texto de Daniel muy claramente, donde el ayuno que se realiza no es total, sino solamente parcial. También vemos que hay ayunos privados, por ejemplo, Mateo 6, 17, 18 otra vez: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vemos también el ayuno como una práctica privada. El ayuno, como vemos, individual y también una práctica privada. Nadie lo tiene que saber, no lo tenemos que contar. Aquí vemos un tipo de ayuno privado. Pero por otro lado nos encontramos también algún tipo de ayuno en grupos pequeños. El texto que hemos leído en Hechos 13, 1 al 3, repetimos. Miren, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vemos antes en Mateo 6, 17, 18 un ayuno privado, un ayuno particular, un ayuno en lo secreto. Ahora vemos en Hechos 13, del 1 al 3, un ayuno en pequeño grupo. Vemos un pequeño grupo, la iglesia que estaba en Antioquía, un ayuno grupal, pequeño. Puede ser el ayuno que hacéis en tu iglesia también a veces. Hay iglesias que tienen costumbre de hacer un ayuno una vez al mes, 2 veces al mes. Entonces también habían ese tipo de ayunos, no es algo malo. Si tú me dices: pastor, en mi iglesia proclaman ayuno una vez al mes, eso está bien, no tiene nada de malo. Si se hace con el fin correcto, la motivación correcta y de la forma correcta, no tiene nada de malo. Aquí vemos la iglesia que estaba en Antioquía, que oraban y ayunaban. Pero también vemos ayunos generales. Por ejemplo, Joel capítulo 2
Versículo 15 y 16 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad o promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Aquí el profeta Joel está hablando de esta acción, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno. Convocad asamblea. Eso muestra un ayuno general, un ayuno de todo el pueblo, un ayuno de toda la nación. No es el único caso. Por ejemplo, no lo voy a leer, pero si van a Esther capítulo 4, verán cómo hay un ayuno completo de todos los judíos que se encuentran en Susa. ¿Recuerdan el tiempo en el que se había promulgado el edicto de matar a los judíos? ¿Y qué hace Esther? Llama al pueblo a ayunar antes de que ella se presente delante del rey, algo que le podía costar la vida. Levantan un ayuno general en el pueblo. También les animo a leer Nehemías capítulo 9 y verán un ayuno de toda la nación de Israel. O incluso si ustedes ven a la nación de Nínive cuando recibe el mensaje de castigo, el mensaje de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre ellos, la nación de Nínive pone a ayunar incluso a los animales, a los niños de pecho, a todo el mundo pone a ayunar. Así que hemos visto ayunos privados, particulares, hemos visto ayunos grupales en pequeños grupos congregacionales y hemos visto ayunos colectivos. Hemos visto ayunos colectivos de toda la nación. Obviamente, dudo que esto en nuestros tiempos llegue a pasar. ¿Por qué? Porque al menos en España, y yo creo que en la mayoría de sus países, tanto en Norteamérica o como países de Sudamérica, dudo que se levante un presidente y diga que toda la nación ayune para lo que está pasando. Hermanos, ¿saben qué? Ojalá, ¿no? ¿Verdad? Al menos aquí en España apareciera el presidente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en una rueda de prensa y dijera, proclamamos ayuno por el coronavirus. Yo no lo vería mal, es decir, es un momento duro, un momento difícil, un momento en el que necesitamos la guía del Señor, un momento en el que necesitamos el cuidado y la protección del Señor. Mucha gente está infectada, personas están muriendo, hay un estado de alarma en cierta manera en la sociedad, muchas personas confinadas en el hogar y obviamente, es decir, si el presidente dijera que la nación ayune buscando la ayuda y la misericordia del Señor, humillémonos en ayuno ante el Señor, pues yo creo que sería lícito hacerlo. El presidente no lo hace, pero yo les digo una cosa. Si las iglesias proclaman ayuno por estas cosas, no tiene nada de malo. No creo que sea una práctica legalista, no creo que sea una práctica fanática. Levantar ayunos y oraciones por lo que está pasando ahora me parece lícito y me parece normal. Claro que es voluntario, como todos los ayunos. No creo que sea algo que se debe imponer a nadie, porque al final si lo hacen por obligación, lo hacen por los hombres y como hemos visto eso no sirve de nada. Pero que una iglesia diga, hermanos, vamos a levantar un día de ayuno por el coronavirus, por las personas que sufren, para que el Señor tenga misericordia y pueda remitir todo esto lo antes posible, me parecería lícito. Es más, les diría que si quieren, mañana todos nosotros podíamos separar un día de ayuno colectivo, un día de ayuno por lo que está pasando y animaría a todos los que quisieran desde bien temprano a separarse para orar, para buscar, para clamar al Señor, para que tenga misericordia de todos los que están sufriendo, de todos los que están infectados, de todas las personas que lo están pasando mal. Así que no creo que sería una práctica ilícita, legalista, fanática. Creo que todo lo que estamos viendo en las Escrituras muestran que sería una práctica correcta, una práctica bíblica y una práctica que si el corazón está dispuesto de la manera correcta, yo creo que las cosas se harían bien y estaría muy bien presentar un ayuno por estos motivos delante del Señor. Otra de las cosas que quiero hablar, y no voy a leer todos los textos porque si no de verdad hoy sí que no acabaré, es cuánto debe durar el ayuno. ¿Cuánto debe durar el ayuno? Muchas personas me preguntan, pastor, ¿cuánto debe durar el ayuno? ¿Cuánto debe durar un ayuno bíblico? La respuesta es, no hay una respuesta exacta.
En la Biblia no muestra que un ayuno deba durar un tiempo en particular. No hay una duración concreta, no hay una duración exacta sobre cuánto debe durar un ayuno. Y te digo el por qué. Porque mira, por ejemplo, vemos ayunos que duraban gran parte de un día entero. Puedes leer en tu casa Jueces capítulo 20 del 26 al 28. Vemos ayunos que duraban un día completo. Puedes leer Jeremías 36:6. Vemos ayunos de 3 días, puedes leer Esther 4:1 o Hechos 9:8 y 9. Podemos ver ayunos de 7 días, Primera de Samuel 31:13. Podemos ver ayunos de 21 días en Daniel 10 del 2 al 3. Incluso hemos llegado a ver ayunos extraordinarios de 40 días en Deuteronomio 9:9 o en Mateo 4:1 y 2. Así que vemos ayunos que duran bastantes horas. Vemos ayunos que duran un día completo, vemos ayunos que duran 3 días, vemos ayunos que duran 7 días, vemos ayunos que duran 21 días, incluso ayunos que duran 40 días. Eso no significa que tenga que ser o un día, o 3 días, o 7 días, o 21 días, o 40 días. Eso significa que no hay un tiempo establecido para el ayuno. Es algo personal y privado de cada uno o a veces de una congregación. Puede ser que tú digas, voy a ayunar 3 días, me han dado 3 días de fiesta en mi trabajo y quiero aprovechar esos 3 días para una búsqueda más intensa del Señor y quiero separarme 3 días en ayuno y oración. O pueden ser 2 días, decir, mira, yo trabajo de lunes a viernes, pero he decidido este fin de semana, sábado y domingo, separarme y buscar en ayuno al Señor. Así que, hermanos, ¿cuánto debe durar un ayuno? Cuanto tú quieras. Si vas a ayunar, no hay unas horas particulares. Si alguien te dice, no, tienes que ayunar tanto, tienes que ayunar de tal hora a tal hora. No, la Biblia muestra ayunos de diferentes tipos. La Biblia muestra ayunos de horas, de un día, de 3, de 7, 21, 40. Y eso nos enseña que el tiempo del ayuno lo podemos decidir nosotros mismos. Así que si tú deseas ayunar y dices, mira, yo estoy en una condición en la que soy nuevo en la fe, quiero ayunar, pero no me veo ayunando 3 días. Bueno, ¿quieres ayunar? ¿Ves más despacito? ¿Quieres ayunar 6 horas? Sepárate tus 6 horas para el Señor. Busca al Señor más intensamente. ¿No quieres hacer un día? Hazlo. Miren, el ayuno no es una vara de medir nuestra espiritualidad. No, mira, yo conozco a un hombre. Yo conozco a un pastor, Juan Manuel, aquí en El Salvador, que ayuna 40 días. 40 días, es un ungido. Bueno, y otro te dirá, no, pues yo conozco a Juan Manuel, él ayuna un día de vez en cuando. No, hermano. Entonces, no se trata, no es una vara de medir nuestra espiritualidad. No usen el ayuno para mostrar que son más espirituales que otras personas. No es el fin del ayuno, no es el fin de este. El fin del ayuno no es mostrarnos más espirituales. El fin del ayuno es una búsqueda más intensa del Señor. Otra cosa, ¿cada cuánto se debe ayunar? ¿Cada cuánto se debe ayunar? ¿Cuál es la frecuencia en que deberíamos ayunar? Nosotros vemos que el ayuno aparece en la Escritura tanto de forma regular. Hemos visto el ayuno en el día de la expiación o en esos 4 meses. O nosotros vemos al fariseo que estaba orando, que decía que él ayunaba 2 veces a la semana. Así que vemos que hay ayunos regulares. Hay personas que dicen, mira, yo ayuno los sábados. Yo todos los sábados tengo la práctica del ayuno. No tiene nada de malo. Es decir, un ayuno regular no es nada malo. Como siempre diré, de la manera correcta y con la intención correcta del corazón. También habían ayunos ocasionales, ayunos en situaciones esporádicas, situaciones que venían momentos repentinos a la vida y que movían a la gente a ayunar. Hemos visto el caso de Esther con el pueblo en Susa, hemos visto el ayuno en Nehemías también 9, como tenía que ayunar la nación, o el ayuno de Nínive en aquel momento por la ira de Dios que iba a ser derramada sobre ellos. Ahora, por ejemplo, si decidíamos ayunar en relación al coronavirus, ya no sería un ayuno regular, sería un ayuno excepcional, un ayuno especial y ocasional de este momento. Incluso yo diría que veo hasta el caso de Juan Bautista como un ayuno continuo, porque cuando nosotros vemos hablar de Juan Bautista, dice que Juan, su comida era langostas y miel silvestre. Vemos que Juan tenía una dieta
en la que él se abstenía de muchas cosas. Él tenía un alimento muy concreto, él se alimentaba de unas cosas muy particulares y eso muestra, recuerdan a Daniel que se alimentaba de ciertas cosas concretamente y era un ayuno así parcial, no total, pero parcial. En el caso de Juan Bautista, esa era su alimentación, él se abstenía de muchas cosas y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Entonces, respondiendo todas estas preguntas, vamos a la siguiente. ¿Deberían ayunar los cristianos? Yo creo que después de haber leído lo que Jesús dice a sus discípulos y después de haber leído lo que hacía la iglesia en el libro de Hechos o leer las palabras del apóstol Pablo, yo creo que sí. Obviamente, repito, Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, ¿qué vemos aquí también? Aquí vemos una orden negativa. No luzcas como que ayunas, no pongas cara triste, no pongas cara de hambre, no pongas cara de estar sufriendo. Eso es una orden que da el Señor. Y da una orden también positiva. Hazlo en la intimidad. No muestres apariencia de estar ayunando, muéstrate bien ante las personas, hazlo en la intimidad, que solo Dios sepa que estás ayunando, hazlo solamente para el Señor y hay una promesa. Tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Pero en cuanto al ayuno, yo quería dar un aviso que deja Pablo para un tipo de personas. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Mira lo que dice Pablo. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo quiero decir una cosa de esto. Pablo no está criticando el ayuno, número uno, porque si Pablo estuviera criticando el ayuno, no tendría sentido que, como hemos leído en su carta a los Corintios, en 2 de Corintios, Pablo dejara claro que ayunaba. O no tendría sentido que la iglesia que está en Antioquía, entre los cuales estaba Saulo, estuviera ayunando. Así que obviamente en su carta a los Colosenses, Pablo no está criticando el ayuno, Pablo no está diciendo que de nada sirve contra los apetitos de la carne. ¿Qué está criticando Pablo? Pablo está diciendo que había personas que habían impuesto una doctrina, una doctrina de una vida austera. Personas que le decía a la gente que para luchar con el pecado tenían que dejar de beber algunas cosas, personas que le decían para luchar contra el pecado tenías que dejar de comer algunas cosas, es decir, si tú te privas de esto, Dios te va a ver mejor, si tú te privas de esta bebida, Dios te va a ver mejor, si te privas de esta comida, Dios te va a ver mejor. Entonces, esa actitud legalista, esa actitud de vida austera, buscando la aprobación de Dios, buscando una mayor espiritualidad, Pablo dice que eso no tiene nada de bueno contra la carne y de nada sirve, absolutamente de nada, porque la actitud del corazón es mala. La actitud del corazón en ese caso es la autoexaltación o la actitud de buscar la aprobación o bendición de Dios a través de privarnos de algunas cosas. Debemos recordar que la bendición de Dios a nosotros está en Cristo y no en privarnos de comida. No en eso, sino en Cristo. Entonces, Pablo no está condenando el ayuno, pero está condenando el ayuno con motivaciones equivocadas. El privarse de comida para sentirnos más espirituales, mejores, a un nivel mayor espiritual de otras personas, más santos que otras personas. Así que lo que Pablo está diciendo es eso. Ayunar no es malo, Pablo ayunaba. Sin embargo, las personas que ayunan con motivaciones equivocadas para exhibirse o para ganarse el favor de Dios, entonces sí están equivocados. Vamos a ver otro texto, Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17, dice así. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan?
En aquel momento se acercan unos discípulos de Juan Bautista y le dicen a Jesús que los fariseos y ellos están ayunando, pero que en aquel momento los discípulos no estaban ayunando. Y mira que responde Jesús, esto es muy curioso. Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Cuando los discípulos de Juan Bautista van a Jesús y le dicen, mira, los fariseos ayunan, nosotros ayunamos, pero tus discípulos no están ayunando. La respuesta de Jesús de una manera simple es esta, no ayunan porque están contentísimos, que estoy con ellos. El maestro está con ellos, el maestro está aquí con ellos. ¿Saben cuándo no habrá ayuno? En la gloriosa eternidad con Cristo. Hemos visto que el ayuno era señal de aflicción, señal de humillación, señal de duelo por la muerte de alguien, señal de búsqueda intensa por una situación difícil que se estaba pasando, señal de quebranto por el pecado, y nada de eso estará en la gloriosa eternidad con Cristo. No habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá pecado, no habrá duelo, no habrá tristeza. Entonces el ayuno ya no será necesario y además volveremos a estar con el novio eternamente y para siempre, después de habernos desposado en las bodas del Cordero. Y es por eso que Jesús dice, el novio está aquí, está con ellos, por eso no están ayunando. Pero mira que dice, cuando les sea quitado, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Considero que cuando Jesús asciende en gloria al Padre hace una promesa, la promesa del Espíritu Santo, al que llama el otro Consolador. Así que Jesús nunca nos deja relativamente o enteramente solos. El Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés y desde entonces está con el pueblo de Dios, sellando a cada creyente después de haber creído el Evangelio. Pero sin embargo, Jesús físicamente ya no está con nosotros. Así que yo entiendo en este pasaje y considero que los discípulos, y más después de lo que Jesús les había dicho en el otro texto de Mateo 6, sí que iban a ayunar, pero concretamente después de la partida de Jesús. Así que considero que entre la primera venida de Cristo, la ascensión de Cristo, mejor dicho, y hasta la segunda venida de Cristo, en este periodo en el que nos encontramos, el ayuno es una práctica lícita, buena y útil para los cristianos y para cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a otra cosa importante. No estoy queriendo dejar nada en el tintero. Y lo que quiero ver ahora es motivos para orar. Razones para hacer ayunos. Hemos visto antes la aflicción, momentos de duelo, hemos visto momentos de quebranto, momentos de socorro y de sufrimiento, momentos de lamento por el pecado. Eso ya lo hemos visto en el principio del vídeo. Ahora vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, Esdras capítulo 8, versículo 21 y luego el versículo 23 dice así: Entonces proclamé allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para nuestras posesiones. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Una de las prácticas del ayuno era para acompañar oraciones. Muchas veces el ayuno era para acompañar oraciones. Te doy un ejemplo claro. ¿Recuerdas aquel momento en que unos discípulos no consiguen echar los demonios de una persona? Jesús llega a ellos llegan preocupados. Señor, no hemos podido, ¿cómo se hace? Y él que responde, él une dos palabras, ¿verdad? Este género solo sale con oración, ¿sí? ¿Con ayuno? Sí, pero menciona las dos. Este género solo sale con ayuno y oración. ¿Quiere esto decir que cada vez que oremos tenemos que ayunar? Obviamente no, porque si no viviríamos todos los días en ayuno, porque hay que orar a diario, hay que orar sin cesar. Pero una de las razones por las cuales se ayunaba era para fortalecer ciertos momentos de oración, para acompañar oraciones en situaciones específicas. En este caso vemos a Esdras que estaba ayunando para acompañar una oración que pedía la guía y el cuidado del Señor. Vemos eso también en el libro de Jueces. Jueces capítulo 20, versículos 26 y el principio del versículo 27 dice así: Todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron.
Y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Vemos el pueblo en Betel llorando, permaneciendo ante el Señor, y es una expresión que habla de ayuno, de estar de oración, de estar en la presencia del Señor. Dice, y ayunaron ese día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor y consultaron los hijos de Israel al Señor. Estuvieron un día de oración y ayuno, un día en la presencia del Señor, un día, en este caso, ofreciendo sus holocaustos, ofreciendo sus ofrendas de paz, para que luego al final, ¿qué hicieron? Consultaron los hijos de Israel al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Estaban orando intensamente porque iban a pedir la dirección y la guía del Señor en algún motivo. Así que es lícito también orar y ayunar en busca de dirección y de guía del Señor. Eso no significa que cuando estemos ayunando, el Señor va a venir con una voz audible para decirnos qué debemos hacer. Pero cuando nosotros estamos ayunando, cuando estamos encerrados, sin distracciones, lejos de todo, un buen tiempo en la presencia del Señor, sumergidos en oración y en lectura de la palabra, el Señor nos guía, porque no hay distracciones, porque no hay nada más que nosotros y Dios. Y en ese momento, a través de la Escritura, a través de la palabra, el Señor nos ofrece su guía y nos ofrece su orientación. ¿Qué más? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 2 al 4. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y aquí está en Hazensotamar, es decir, en Gadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aun de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Otro motivo aquí es la búsqueda de ayuda y de socorro. Un momento de aflicción, dan aviso a Josafat diciendo que viene una multitud para arrollarlos, una multitud para rendirles guerra, para enfrentarlos, y en ese momento de miedo, en ese momento de incertidumbre en el que los enemigos están llegando, Josafat proclama un ayuno en todo Judá. ¿Y qué dice? Se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Por eso repito que en situaciones como esta en la que vivimos del coronavirus no está mal que la iglesia quiera proclamar un ayuno buscando la ayuda del Señor. Diferentes situaciones que llegan a nuestra vida, que nos pueden traer miedo, en las que nos podemos sentir desprotegidos y sabemos que nuestra única esperanza está en el Señor, levantar un ayuno para buscar la ayuda del Señor no tiene nada de malo. En este caso estaban buscando ayuda y protección. Vemos otro caso en 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así, entonces David agarró sus ropas y las rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él, y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído espada. Volvemos a ver este caso para decir que también era común ayunar en señal de duelo, en señal de lamento, en señal de tristeza profunda. Cuando moría un ser querido, cuando moría una persona amada, en este caso Jonatán, el gran amigo de David, había muerto a espada, David y los hombres que están a su alrededor rasgan sus ropas y empiezan a ayunar en señal de duelo y en señal de tristeza. Y como hemos visto antes, en Joel capítulo 2, versículo 12, aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, con llanto y con lamento. Mira la expresión del Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, con llanto y con lamento. Otra de las cosas que vemos es que el ayuno era una práctica que muchas veces acompañaba el verdadero arrepentimiento. Muchas personas cuando se arrepentían profundamente de sus pecados, cuando estaban profundamente afligidas, una señal de mostrar ese arrepentimiento profundo y ese duelo por el pecado era la práctica del ayuno. Y como hemos visto antes también,
una señal de humillación ante Dios. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿Ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces vemos también el ayuno como una señal de humillación, de quebranto, de arrepentimiento profundo. Y en este caso, Acab ayuna en señal de humillación profunda ante el Señor, y el Señor tiene misericordia de Acab, tal y como le dice a Elías. Mira, por ejemplo, hay una cita que me parece curiosa, Juan Calvino, más allá de lo que cada uno pueda pensar de él, esta cita me parece curiosa sobre el ayuno. Dado que este es un ejercicio sagrado, tanto para la humillación de los hombres como para con su confesión de humildad, ¿por qué deberíamos usarlo menos de lo que los antiguos hicieron en una necesidad similar? ¿Qué quería decir con esta expresión? Que si el ayuno era una señal de humillación, una señal de quebranto y de duelo, si ahora nosotros también pasamos por esas situaciones, ¿por qué no lo deberíamos hacer así como lo hicieron hombres, como en este caso Acab? Si los motivos por los cuales se ayunaba en el Antiguo Testamento, muchos de esos motivos, claro que no en el día de la expiación o los 4 meses esos determinados o cosas similares, pero los motivos de aflicción, de buscar protección, de buscar guía, de buscar orientación, si todavía están presentes en la vida del creyente, ¿por qué vamos a dejar de hacerlo si para eso se hacía, si para eso se practicaba el ayuno? Entonces es una práctica lícita. También es una manera de expresar nuestro fuerte interés por la obra de Dios. En Daniel 9, versículos 2 y 3 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, en cilicio y ceniza. En ese momento en el que Daniel está recibiendo toda esa revelación del Señor y está dejando todo esto por escrito, en ese momento en que Daniel está sumergido en una búsqueda intensa de Dios, Daniel se muestra movido a la oración, a las súplicas y al ayuno. Así que también hay momentos, no siempre tenemos interés en la obra del Señor, pero hay momentos en que estamos sumergidos en la obra, en situaciones determinadas. Quizá vamos a emprender una misión, vamos a tomar decisiones en la iglesia importantes, vamos a emprender nuevas decisiones para la congregación, vamos a hacer algún proyecto que puede llegar a alcanzar muchas almas. Es bueno orar y es bueno ayunar buscando la guía y la bendición del Señor en esas cosas. Pero como ven, no hay nada envuelto aquí de cosas materiales. No veo a gente ayunando por un trabajo, por dinero, por una casa, por un coche, por éxito personal. ¿Se dan cuenta? Siempre son cosas espirituales. Cosas que nos llevan a mayor búsqueda de Dios, cosas que nos llevan a santificarnos, cosas que nos llevan a luchar con el pecado. Así que empiezan a tener claro esto. No vemos en la Escritura ningún ayuno movido por cosas materiales, sino todo por cosas espirituales. Y aquí es el texto que mucha gente usa hoy. Isaías 58, 6 y 7. Mire lo que dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? ¿Ven este tipo de ayuno cómo lo define? El ayuno que yo escogí, dice el Señor, y habla de un ayuno que nos lleva a ser solidarios, a cuidar del prójimo. Así que en ese tiempo de búsqueda intensa del Señor, incluso de privarnos de alimentos, podemos compartir los alimentos de los que nos privamos con el necesitado. Pero hay una cosa que yo quiero decir: el ayuno también nos debe mover a esto. Las buenas acciones, las buenas actitudes de amor al prójimo, al oprimido, a la viuda, al pobre sin hogar, al hambriento, a cubrir al desnudo y a esas cosas. Pero yo quiero dejar algo claro: estas personas
dicen una cosa muy importante. Dicen muchos de ellos, mal dicho, que este es el único ayuno que Dios quiere, porque dice, este es el ayuno que yo escogí. No, hermanos, tengan una cosa presente. Este es el ayuno que yo escogí, pero tú no puedes leer ese texto y decir, todo lo demás no vale. Los 30 versículos que hemos leído o los más versículos que hemos leído hasta ahora no valen. Este es el único que vale, porque como dice aquí, este es el ayuno que yo escogí, este es el único que vale. No, hermano. Esto es un añadido a todo lo que la Biblia está mostrando sobre el ayuno. Esto es un añadido a todo lo que la Biblia ya ha dicho sobre el ayuno. Tú no puedes arrancar este fragmento de Isaías 58 y decir que todo lo demás del ayuno está mal, que ayunar por crecimiento espiritual, por un quebranto, por aflicción, o por duelo, o por búsqueda de guía, o por búsqueda de socorro está mal, porque el único ayuno es ayudar al pobre y a la viuda. No, es todo junto. Es todo junto. Claro que si uno vive esa vida espiritual de ayuno y luego trata mal al prójimo, no ayuda al desamparado, es contradictorio. Porque ¿cómo puede ser que pases ayunando tiempo humillado en la presencia del Señor y luego ignores al prójimo cuando la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo? Pero esto no significa que solo haya que hacerse buenas obras y eso ya signifique ayunar. Cuidado con pensar eso, porque es una terrible interpretación de este pasaje, creer que ayunar es hacer buenas obras. No, ayunar es abstenerse de alimento, abstenerse de bebida, porque si no, lo que hizo Jesús en el desierto, que fueron 40 días y 40 noches de buenas obras. No. ¿O qué hizo? No, eso claramente fueron ayunos. Pero esto debe acompañar a esos ayunos. Entonces, hermanos, llegamos a esta conclusión. Vemos ayunos que querían mostrar cercanía al Señor. Vemos ayunos en señal de duelo, de aflicción y de quebranto. Vemos ayunos en señal de búsqueda de guía profunda del Señor. Vemos ayunos en señal de búsqueda de la protección del Señor en momentos difíciles, cuando hay momentos de duelo por la pérdida de un ser querido. Hemos visto ayunos individuales, congregacionales, colectivos de la nación. Hemos visto ahora también que el ayuno debe ir acompañado del amor al prójimo y del cuidado de los necesitados también. No es eso que cada vez que ayunes tengas que hacerlo en la calle dando limosnas. Entiende el conjunto del pasaje. Hemos visto ayunos totales de comida y de bebida, ayunos parciales como el ayuno de Daniel, ayunos de varios días, de horas, de un día, de 3 días, de 7, de 21 y hasta de 40. Ayunos de personas en particular, de congregaciones como la de Antioquía o de la nación entera de Israel en algún momento determinado. Hemos visto ayunos de las iglesias antes de encomendar a los misioneros, antes de encomendar a los ancianos a la labor. Así que quiero concluir con esto. Número 1, el ayuno es una práctica bíblica que los cristianos pueden hacer. Incluso les diría que deberían hacer. Claro que debe ser voluntario, no te lo podemos imponer. El ayuno es voluntario, debe hacerse de corazón. No debe hacerse para mostrar una espiritualidad grande, debe hacerse para mostrar a Dios nuestra búsqueda intensa de Él. No debemos exhibirnos delante de los hombres, sino mostrar a Dios que lo hacemos por Él y por nadie más. Entonces el ayuno es lícito, es una práctica correcta, es una práctica que ayuda a luchar contra las tentaciones, es una práctica que ayuda a luchar contra el pecado, es una práctica que ayuda a humillar nuestra carne y afligirla, no en señal de una vida austera buscando mayor bendición de Dios o mayor aprobación de Dios, sino de quebranto de nuestra propia carne y de búsqueda intensa del Señor, que acompaña muchas veces largos periodos de oración. Es un momento que la iglesia puede proclamar incluso cuando las cosas se hacen de forma lícita. Así que espero que todo lo que hemos dicho del ayuno les dé una idea general de lo que es. Así que sí puedes ayunar, ahora sabes cómo es el ayuno, ahora sabes todo lo que envuelve el ayuno y ahora tú sabrás en tu corazón en qué momentos de tu vida deseas ayunar, por qué deseas hacerlo, qué te mueve a hacerlo y por qué motivos se deben hacer los ayunos tal y como hemos visto en la Escritura. Así que espero que si no sabías mucho del ayuno, después de todas estas referencias bíblicas, todo esto te ayude a entender mejor algo tan maravilloso como la práctica del ayuno, que creo que es un medio de gracia que Dios nos ha dado para acercarnos muy profundamente a Él y que nos ayuda mucho en nuestro crecimiento en santidad en su presencia. Así que, hermanos, espero haber sido de bendición para todos ustedes y me gustaría terminar con una oración al Señor.
Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por las Escrituras que nos traen luz, Señor, en un tema tan delicado como el ayuno. Haznos entender, Señor, la verdad sobre el ayuno a la luz de tu revelación, de tu palabra. Que no seamos confundidos, que no lo practiquemos por motivos equivocados, sino que nos movamos, Señor, a ayunar por los motivos correctos y de la forma correcta. Pero que tu pueblo ayune, Señor, y que entienda que es algo maravilloso, es algo que nos has regalado para estar más cerca de ti y para buscarte de una forma más intensa y más profunda. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más, Señor, porque nunca tendremos suficiente de ti. Siempre podemos tener más, podemos darte más, podemos entregarnos más. Bendice a todos mis hermanos y que esta palabra pueda dar fruto en sus corazones. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén.